Y en esta oportunidad nos acompaña Santiago Lupe. Él es editor de La Izquierda Diario en el Estado español, parte de nuestra red internacional. Santiago, bueno, vive en Barcelona, también allí el diario se publica en catalán, así que seguramente después te tengan que subtitular. No. Bueno, él también es parte de la corriente revolucionaria de trabajadores y trabajadoras allá en el Estado español, la CRT. Y queremos preguntarte porque, bueno, ya estamos a días de que se cumplan 6 meses de que comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, o más bien la invasión de Rusia a Ucrania. Y como sabemos trajo muchas consecuencias políticas y económicas, sobre todo, y que es una situación muy crítica que estamos viendo en todo el mundo, la inflación, ¿no? De insumos básicos y de distintas necesidades, como estamos viendo acá, ¿no? La luz, el gas, etcétera, y los alimentos, ¿no? Queremos charlar con vos este impacto que está produciendo la guerra en Europa, cómo lo están viviendo los trabajadores y, bueno, qué respuesta hay, ¿no? Claro, por las consecuencias, como bien decía, son políticas y económicas. El primer golpe, cuando la guerra se inicia en febrero, claro, es una guerra reaccionaria, ¿no? Y que el marco es el choque entre dos proyectos reaccionarios, ¿no? Por un lado Putin, que quiere constituir una potencia regional en beneficio para los intereses de la oligarquía rusa, y por otro lado en Europa eso genera una escalada imperialista enorme, que el primer efecto que tuvimos fue eso, ¿no? Un ambiente reaccionario, un giro a la derecha enorme y medidas bonapartistas al punto de que, por ejemplo, hoy en Barcelona, en Madrid, en cualquier ciudad europea, no podemos acceder a los medios de comunicación rusos, es decir, hay medidas de censura de guerra. Implicó eso una escalada imperialista, implicó una guerra económica, una guerra de sanciones y demás, que lo que ha provocado es un incremento brutal, fundamentalmente del precio de la energía, ¿no? Que es quizás el rubro más importante, pero también de otros elementos como los cereales, los insumos para la agricultura, fertilizantes, etcétera, etcétera. Para que nos hagamos una idea, hoy en Europa la inflación media de la Unión Europea es de 8,9%, que claro, dicho eso, en Argentina puede parecer poco, digo, es una inflación interanual, ¿no? Ahí se toma la medida siempre a nivel interanual, pero es la más alta de los últimos 40 años, ¿no? ¿Cómo era la inflación antes? Claro, la inflación antes, nosotros desde el año 2008, por ejemplo, en el Estado español venimos de inflaciones del 1,5, del 1, del 2, poco, anuales, ¿no? Incluso claro, con años de deflación, es decir, hubo varios años entre el 2014 y el 2016 que hubo por debajo, o sea, quedó negativa la inflación, ¿no? O el último año, en el 2020, ¿no? También quedó negativa, ¿no? Entonces, en general había una evolución de precios muy baja, ya empezó a aumentar en el año 2021, cerró con inflaciones inusualmente elevadas, por encima del 5%. En el Estado español, fruto de toda la crisis de las cadenas de valor, ¿no? que ya se arrastraba desde la pandemia. Pero, digamos, la guerra de Ucrania y el aumento vertiginoso del precio del petróleo y fundamentalmente del gas ha hecho que escale a estos niveles. También es una inflación que, digo, por ejemplo, en el caso del Estado español es del 10,8%, pero cuando uno va a la cesta de la compra es mucho mayor. O sea, los alimentos han subido un 15%, los combustibles desde el inicio de la guerra han subido un 50%, la gasolina que se le echa al coche o el diésel, ¿no? O la electricidad, en el caso del Estado español, por ejemplo, estamos en una subida interanual del 100%, es decir, se ha duplicado la factura de la luz, ¿no? y del gas de muchos, bueno, de los hogares. Te hago una pregunta, porque acá es muy común que haya, en algunos sectores que están en blanco, obviamente, paritarias. Allá, ¿cómo viene esa situación? Claro, ahí, de hecho, las principales luchas que está habiendo es por la recomposición salarial, ¿no? Es decir, por la renegociación de los convenios colectivos, sectoriales o por empresas, ¿no? Y de sectores enteros, donde la clase trabajadora está exigiendo, bueno, que no se puede conformar con las subidas tradicionales del 2%, del 1%, que muchas veces ya estaban por debajo de la inflación. De hecho, por ejemplo, en el Estado español, para que os hagáis una idea, desde el 2008 los salarios reales han aumentado solamente un 2,2%, desde 2008. ¿No? Bueno, ahora mismo la situación es que la patronal y los estados, los gobiernos, están dando la consigna de no ofrecer subidas al nivel de la inflación, sino que se queden en un 2, en un 3%, ¿no? Ellos se excusan en que no quieren que la inflación se quede como algo estructural, pero es totalmente, en fin, indignante, porque al mismo tiempo que tenemos este nivel de inflación y los salarios quedan permanentemente por debajo, estamos viendo obscenos beneficios millonarios de las eléctricas en primer lugar, pero también de otros sectores como la banca, ¿no? En el Estado español solo en los primeros 6 meses son 10.000 millones lo que han ganado las 5 principales eléctricas. Muy bien, Salva, y dábamos cuenta hace un par de programas atrás y obviamente nos llegan a través de distintas noticias y la cobertura que hacen, muy buena cobertura que hacen ustedes para La Izquierda Diario, para la Red Internacional, de varios conflictos obreros también, ¿no? Ferroviarios, aeronáuticos,
en el Reino Unido principalmente, pero después en varios lugares. ¿Por qué no nos contaba un poquito de eso? ¿Cómo está la clase obrera luchando? Sí, el Reino Unido es como el epicentro, Claro. ¿no? O sea, daban un dato el otro día de que en invierno se espera que la factura de la luz de un hogar llegue a 600 euros, que es un tercio de los ingresos medios de un hogar. Entonces, eso explica también el nivel de combatividad que está habiendo. Hay sectores, sobre todo los ferroviarios, fueron, digamos, los primeros en salir a la cabeza, en hacer unas huelgas durísimas como no se veían en décadas, pero ahora mismo, no sé, los ferroviarios vuelven a la huelga este sábado, mañana el metro de Londres también será la huelga, los trabajadores y trabajadoras del correo, personal sanitario, sobre todo de enfermería, que son 500.000 que también salen a pelear, trabajadores de la logística como Amazon, que están luchando porque se les suban 2 libras a la hora el salario, y el hombre más rico del mundo, ¿no?, que es el dueño de Amazon, les dice que no, que solamente 35 peniques. Entonces, quizás es, ya digo, el epicentro de esta inicial oleada de huelgas, pero también hemos visto en Bélgica una huelga general en junio, el 20 de junio, histórica también para el país. En Alemania, los portuarios ahora este mes, a mitad del mes de julio, una huelga de 48 horas. Trabajadores aeronáuticos de Ryanair, ¿no?, de una compañía de bajo coste que están en huelga en varios países europeos, o incluso en el Estado español también hemos visto huelgas importantes, algunas incluso previas a la guerra, donde ya había ese problema de licuación de los salarios, ¿no?, como la huelga del metal de Cádiz, ¿no?, o también del metal en Cantabria o Vizcaya, huelgas durísimas que duraron varias semanas, teniendo que enfrentar a la represión del Estado, ¿no?, del gobierno progresista que mandaba a la policía para acabar con los piquetes, para sacar o acabar con los cortes de carretera, y que luchaban justamente por eso, por subidas, ¿no?, que respetasen por lo menos la subida del precio de la vida, que es lo que más está afectando ahora mismo a la clase. Y en Alemania hubo de trabajadores de hospitales más de 2 meses, ¿no? Sí, sí, claro, son luchas, algunas de ellas que se extienden por meses, o por ejemplo la de Ryanair, tienen convocados de aquí a final de año más de 20 paros, ¿no? O sea, son realmente huelgas inusuales. También no solo por lo prolongado, sino porque quienes participan de esa huelga son sectores que hacía mucho tiempo que no salían a hacer luchas tan duras, ¿no? Las crisis anteriores golpearon sobre todo a sectores más precarios de la clase trabajadora, ¿no?, y eran sectores que más o menos habían conseguido mantener una cierta, un nivel salarial, incluso un cierto nivel de conquista. No quiere decir que no fueran también atacados, pero mucho menos que otros. Y ahora mismo vemos sectores que hacía décadas que no se movilizaban, que salen a la lucha como no se veía, ya digo, en muchísimo tiempo. Y hubo un cambio, digamos, esto porque decías último, en las direcciones sindicales, ¿hubo cambio, digamos, de personas o simplemente No. la actitud? De personas, la verdad es que ha habido todavía poco cambio. Claro. Hay algunos burócratas Eso es universal. Claro. que hacíamos el chiste, el último burócrata sindical de la UGT, que dejó su cargo en España, que había sobrevivido, creo que era a 3 papas, ¿no? Lo cual, Claro. Hay que sobrevivir eso. que llevaba. No, pero sí que lo que está habiendo evidentemente es que el hecho de que estos burócratas sindicales que no movilizan estén movilizando, estén viéndose obligados a movilizar o amenazar con que lo van a hacer, como es el caso del Estado español, donde incluso le amenazan a su gobierno, al PSOE y Unidas Podemos, de que en otoño, si esto no se arregla, digamos, habrá un otoño caliente de movilizaciones. Hay que ver si luego la cumplen, ¿no? Pero es expresión de que hay un run por abajo muy fuerte, ¿no? También, es decir, ellos se ponen a la cabeza con una clara intención de que las movilizaciones sobre todo queden aisladas, lo que están totalmente en contra, no solo de que se desarrollen asambleas y autoorganización, sino sobre todo que se coordinen. Y ese es uno de los grandes problemas, que quedan muy aisladas, y que eso, digamos, evita o dificulta mucho que puedan ganar o que se puedan conseguir victorias. Y también un elemento importante, que es que sean movilizaciones que queden limitadas a la cuestión salarial o económica. Muy bien, claro. Y eso es una cuestión importante, porque estamos hablando de un país imperialista, de los países imperialistas principales que están involucrados en la guerra y en esta escalada imperialista, y el papel más criminal quizás que están jugando estas burocracias es que son sostenes y apoyos de los distintos gobiernos y de los distintos planes de rearme, de endurecimiento de las políticas de extranjería, etcétera, etcétera. Se niegan a que la clase trabajadora salga a luchar, no solamente por el salario, sino también por detener esta maquinaria de guerra y de barbarie. Ahí yo quería mencionar quizás una lucha de vanguardia, pero muy valiosa, ¿no?, que fue en el mes de marzo, una huelga convocada, una jornada de movilización convocada por el sindicalismo alternativo en Italia, bajo el lema, ¿no?, de bajen las armas, suban los salarios. Es decir, vinculaba la necesidad de luchar por el salario con detener la maquinaria de la guerra, ¿no? Yo creo que ese elemento es clave a la hora de pelear también contra las direcciones mayoritarias, con esa burocracia sindical que se niega en todo momento a que la clase trabajadora diga algo en este marco de guerra y de rearme imperialista. Es impresionante, porque también ha habido manifestaciones también contra el aumento del precio del pan,
y el precio de los combustibles, y esto también es una demanda popular enorme que solo la clase obrera con su fuerza la puede parar. La puede parar, exacto. Hay algo que nos chocaba y está por ahí más personal, si se quiere, el impacto que causa la migración, los alambres de púa, esos gigantes, las vallas, porque como bien decías, aportan para la guerra los gobiernos. Ahora, cuando hay gente que por la guerra y por el hambre huye hacia Europa, le ponen esos alambrados, esas vallas, donde mueren miles de personas. Es chocante y yo creo que para la izquierda revolucionaria también en Europa es un punto a tomar, ¿no? Es criminal porque además hablamos de las consecuencias de la guerra en Europa, pero donde realmente las consecuencias están siendo catastróficas es en África. Claro. En África es un continente que importa el 85% del grano. Claro. Importaba muchísimo grano de Ucrania y países, algunos países incluso importaban el 70 al 80% del grano de Ucrania o de Rusia, que son dos grandes exportadores. Las medidas de bloqueo económico y el bloqueo también de los puertos ucranianos por parte de Rusia están haciendo que ese grano no llegue, ni los fertilizantes. Y a eso además se le suma una sequía enorme producto del cambio climático que tiene en África uno de los epicentros. Bueno, está generando una situación que la propia ONU reconoce que hay 1.200 millones de seres humanos hoy en el planeta, ¿no?, en una situación extrema de poder caer en situaciones realmente de hambruna. Es un cóctel explosivo, ¿no?, dramático, y está provocando un aumento de la presión migratoria. Miles y millones de personas que van a querer huir hacia el norte, en este caso hacia Europa. Está provocando eso y también conflictos en Sierra Leona, en Burkina Faso, en Sudán. Están ya viendo las primeras revueltas o los primeros conatos de revueltas por el hambre, ¿no?, durísimamente reprimidos por los regímenes de cada uno de estos países. ¿Y cómo responde el Estado español, Francia, ¿no?, estas democracias, ¿no?, que se han llenado la boca todo este tiempo de que estaban defendiendo la democracia en Ucrania? No, bueno, responden con un fortalecimiento de las políticas migratorias. Aquí supongo que veríais las imágenes del asesinato de 37 inmigrantes, según las cifras oficiales, por parte de la policía marroquí, pero en totalmente acuerdo, ¿no?, o en coordinación con la policía española, ¿no?, en el enclave colonial de Melilla. Bueno, después de eso, el Estado español y la Unión Europea, perdón, acaba de autorizar un crédito, o sea, una ayuda, entre comillas, de 500 millones para que Marruecos fortalezca su política migratoria. Y la anterior cumbre de la OTAN, que se celebró en junio en Madrid, tomó como resolución de su nueva hoja, digamos, de ruta para los próximos 10 años de esta alianza imperialista, que el norte de África tenía que ser una zona de un interés para los países imperialistas tan importante como el este europeo. Y conciben que la migración se tiene que entender como un arma híbrida. Es decir, se pide a los países del norte de África que si no controlan sus flujos migratorios hacia el norte, si no actúan de gendarmes, asesinos y hacen todo lo posible, como Mohamed VI hizo en Melilla hace solo unas semanas, se puede considerar que están atacando a un país miembro de la alianza. Incluso se podría justificar una intervención militar, ¿no?, para controlar, digamos, a sangre y fuego la migración. Es terrible eso. Primero por las víctimas, por quienes mueren en el mar ahogados o por quienes mueren asesinados en la frontera. Pero además eso está suponiendo un fortalecimiento enorme de las derechas y de la extrema derecha en el continente. Claro. ¿No? Son gobiernos de izquierda, como el español, los que aplican esas políticas que son parte del programa de la extrema derecha, y eso hace que la extrema derecha cada vez se esté fortaleciendo cada vez más. Pensar que esos modelos son los modelos de país de Milei, de los liberales acá en la Argentina, pero también de radicales y peronistas que dicen que la democracia, entre comillas, es muy efectiva. Lo decía Cristina Kirchner, lo ha dicho Macri, lo ha dicho todo el mundo, pero este es el sistema que representan. Y qué bueno, Salva, tener compañeros y compañeras revolucionarias, internacionalistas, también en Europa, peleando igual que nosotros acá contra este capitalismo destructivo, nocivo. Bueno, valoramos muchísimo la militancia allá, en esos países imperialistas, y bueno, esta hermandad que tenemos a través de la red de la izquierda, y tenerte acá, la verdad que para mí es un verdadero honor. Y para mí también estar aquí con vosotros. Te quiero hacer una última pregunta y ya... ¿Por qué sería importante para los que nos están viendo entender un poco cómo los trabajadores responden en esta crisis en Europa? Yo creo... Una primera razón es evidente, es parte de una misma lucha. Es decir, aquí estáis enfrentando un ajuste que se acaba de anunciar, ¿no? Y las razones de la todavía no hiperinflación, pero la enorme, para mí lo es, ¿no? Desde ojos europeos le llamaríamos hiperinflación seguro, ¿no? Pero bueno, esta elevadísima inflación, los planes de ajuste vienen detrás de todo este marco mundial. El propio continente latinoamericano va a ser un territorio también de disputa entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hoy, por ejemplo, salía publicado un informe de la Unión Europea que decía que hay que volver
volver a poner los ojos en América Latina, que nuestras empresas tienen que volver aquí con ganas porque se los han quedado todos los rusos y los chinos. Y eso creo que no es ninguna buena noticia para el pueblo argentino, que vuelvan la Repsol, la Telefónica y todas las que participaron del saqueo menemista de los 90. Pero aparte porque es parte de una misma lucha. Yo he participado en estos días en algunas de las asambleas abiertas del PTS, ¿no? Donde se discutía, bueno, algunas medidas que son comunes a las que estamos planteando nosotros. Nosotros allí en el Estado español peleamos por que se indexe, digamos, la inflación automáticamente en los salarios, por la jornada de 6 horas y demás, y también por una perspectiva que es que tiene que gobernar la clase trabajadora, que tienen que gobernar los trabajadores y trabajadoras, pero no solamente para vivir mejor, no solamente para poder no morirnos de hambre o no solamente para no poder perder el puesto de trabajo, sino porque solamente el gobierno de trabajadores y trabajadoras pueden realmente, establecer otro tipo de relaciones entre los pueblos que no estén basadas en el expolio, en el saqueo, ¿no? Y en la guerra. O sea, detener esta maquinaria que se está empezando a encender y que hoy tiene el epicentro en Europa, pero que afecta a todo el mundo, es una tarea de vida y muerte de la juventud y de la clase trabajadora en todo el mundo. Por lo tanto, la lucha que tenemos que dar en los países imperialistas y la lucha que tenemos que dar en países como Argentina o en África es la misma, es imponer gobiernos de la clase trabajadora y los sectores populares que detengan esta maquinaria que no nos conduce más que a episodios de barbarie como los que ya vimos en el siglo XX. Bueno, escuchaban a Santiago Lupe, él es editor de La Izquierda Diario en el Estado español. Te agradecemos, como decía Raúl, un placer, un honor que estés acá.